Dani Gamboa, ¿qué le parece hasta ahora el colonialismo europeo? Deme su opinión, Dani. Roy Jiménez, sí, ya tomé lista, ya le pongo asistencia. Dani Gamboa, ¿sí me escuchó o no? Sí, profe. A ver, ¿cuál es su opinión, Dani Gamboa, sobre lo que hemos explicado hasta ahorita? Ah, está bien, está mal. Colonialismo, ¿qué dice? Listo, Andrés Galán, ok. Nada, Dani. Está bien, profe, porque podemos aprender de los europeos, de lo que han hecho. Ya, no, pero yo me refiero al colonialismo en sí mismo, el hecho de invadir otro país para robar las riquezas. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Injusto, profe. Injusto, por supuesto, porque en ese colonialismo nosotros, los países pobres, somos las víctimas de ese saqueo, de ese robo de riquezas naturales. Y es por eso, jóvenes, que hasta el día de hoy nuestros países viven pobres y a este paso seguiremos siendo pobres, lamentablemente. Pero bueno, tenemos que ponerle actitud positiva a la vida y seguir luchando, sobre todo jóvenes, a través del estudio, es como mejor se puede combatir la pobreza, ¿sí? Y la injusticia en el mundo. Bueno, tenemos otras causas del colonialismo, jóvenes, por ejemplo, las causas sociales y demográficas. Entre ellas está el aumento de la población debido al crecimiento económico europeo. El exceso de población en algunos países europeos produjo tensiones sociales ante las dificultades para encontrar trabajo. Había demasiada población, demasiada gente en Europa, entonces ya no había trabajo para todos. Eso hizo también que los europeos comiencen a buscar invadir otros países para mandar colonos, es decir, para habitar gente de Europa a esos países para que gobiernen y dominen esos países conquistados. Además, la política colonial abría la posibilidad de emigrar a otras tierras, encontrar trabajo y mejorar las condiciones de vida. Así es. A ver, vamos a pedirle que nos ayude leyendo a Isabel. Isabel, por favor, active su cámara y lea las causas políticas. Mande. Lea, por favor, las causas políticas, Isabel. La expansión territorial debía hacerse sobre regiones extraeuropeas para evitar conflictos en Europa. Las grandes Potencias. potencias europeas entraron en competencia política y militar por controlar las zonas geográficas de interés económico o estratégico fuera del territorio europeo. Muy bien, Isabel. Efectivamente, esas fueron las causas políticas. Es decir, los países europeos, las potencias europeas, comenzaron a competir. Y era una competencia el que conquista más territorios, el que se apropia de más riqueza, el que tiene las mejores tierras, el que consigue mejores ganancias. Era una competencia tremenda. Y era una competencia política y militar, porque los países europeos en África y en Asia llegaron a enfrentarse en guerras por tratar de apoderarse de esos territorios. Ahí se peleaban entre ellos por tratar de arrancarse el uno al otro un pedazo más, un pedazo menos de tierra. Por eso, jóvenes, que el resultado nefasto de este colonialismo, entre otros, fue la Primera Guerra Mundial. Fue la consecuencia final de ese colonialismo, de esa competencia entre los europeos. Tanto competían el uno por el otro por ver el que era más rico, el que conquistaba más tierras, que terminaron enfrentándose en la Primera Guerra Mundial en el mismo continente europeo, con millones de muertos. Ahí está. Esa es la paga de la codicia. Esa es la recompensa de la ambición y la codicia, la guerra, la muerte. Fíjense. Pero habían también causas ideológicas. A ver, vamos a pedir que lea esta parte. A ver, Dani, tenga la bondad, lea las causas ideológicas. El nacionalismo conservador defendía la Conservador.
conservador defendía la superioridad de algunas naciones sobre otras y el derecho de imponerse sobre ellas. Misión civilizadora de Europa y su superioridad cultura y tecnológica. Europa debía llevar a cabo una obra de educación, desarrollo de la sanidad, paz social. Los argumentos de superioridad y de misión civilizadora apoyaban a Europa con su obligación de civilizar a otros territorios. Visión europocentrista justificaba el racismo al considerar que el hombre blanco era superior a otras etnias y que era legítimo el que se impusiera sobre ellas. Le pregunto algo, Dani. ¿Las personas de piel blanca son superiores a las personas de piel negra? Dani Gamboa. Facilito, ¿sí o no? Esa es la respuesta nomás, lo que usted crea. Dani Gamboa, a la una. No, profe. Ya, bien, esa es la respuesta. Bien, Isabel, esa es la respuesta. No, jóvenes, la persona porque tenga piel blanca no es superior a la persona que tiene otro color de piel. Pero en ese tiempo, los europeos, ellos decían que ellos, por ser de piel blanca, eran superiores a todas las otras razas de la tierra. Y eso fue lo que los llevó a conquistar los otros territorios. Profe, hay películas también de eso. Por supuesto, Ángel, así Pero es. recién- Así es, y son películas donde retratan con mucha tristeza todo lo que los europeos hicieron en la conquista, matando y asesinando a los indígenas, haciéndolos esclavos, amarrándolos con cadenas, los quemaban vivos, violaban a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, a ver, Isabel aquí nos dice un comentario interesante. Dice Isabel, una persona puede ser superior por muchas cosas, pero el color de piel no tiene nada que ver. Correcto, Isabel, así es, así es. Entonces, jóvenes, pero sin embargo, jóvenes, en esos tiempos los europeos pensaban que eran superiores solo porque tenían el color de piel blanco. Tremendo, ahí nace el racismo, jóvenes, ahí nace el racismo. Pero para ellos en ese tiempo el racismo estaba bien, porque ellos pensaban que su raza era superior. Otra cosa, ellos pensaban que tenían una misión civilizadora. Ellos decían, no, pues nosotros los europeos somos los elegidos por Dios y tenemos que ir a conquistar, invadir esas tierras. No importa si hay que matar al que hay que matar, lo matamos, pero nosotros tenemos una misión que Dios nos ha dado de ir a conquistar esa tierra para darles educación a esa gente que no sabe ni leer ni escribir, para enseñarles la verdadera religión a esa gente que adora a la montaña y al sol. Eso pensaban ellos, miren. Con ese complejo de superioridad, con ese racismo, llegaron a nuestras tierras a colonizar, a invadir. Miren, jóvenes, les invito a escribir comentarios, preguntas aquí en el chat. Escriban, jóvenes, así como lo hace Isabel. Te felicito, Isabel. Muy bien. Así, escriban, jóvenes, comentarios, preguntas, opiniones sobre el tema. Eso es importantísimo, jóvenes. Miren estas dos visiones, jóvenes, que a mí me parecieron tan frías, tan tajantes, tan crueles. Pero miren lo que decían. Por un lado, los europeos decían, es preciso decir abiertamente que las razas superiores tienen derechos sobre las razas inferiores y también un deber sobre ellas. Tienen el deber de civilizarlas. Eso decía a la Cámara de Diputados francesa, uno de sus diputados, miren. Pero también había otra visión que decía, ¿raza inferior los hindúes? ¿Raza inferior los chinos? No. No intentemos, pues, revestir la violencia con el nombre de civilización. No hablemos de derecho, de deber. La conquista que os proponéis es el abuso puro y simple. Le pregunto, Ángel Vela. A ver, Ángel, usted que es un estudiante que siempre participa, dígame, ¿cuál de los dos puntos de vista tiene la razón? A ver, profe, ¿Cuál de los dos puntos de vista que usted ve en pantalla tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? el segundo, profe. Correcto, Ángel, 10 sobre 10. Muy bien. Efectivamente, el segundo párrafo
de Jones Clemenceau es el que tiene la razón, porque los europeos, ellos mismos querían autoengañarse, si se puede decir así, diciendo que no, que ellos van a hacer algo bueno conquistando. Mentira. Ellos estaban disfrazando la conquista, la invasión, el saqueo, las matanzas, estaban disfrazándolo con una palabra bonita que ellos decían, vamos a ir a civilizar. Ellos no decían, vamos a ir a matar a los indígenas y vamos a robarle el oro y la plata. No, ellos decían, vamos a civilizarlos. Como que para que todo el mundo los aplaude y les diga, uy, qué bonito, los europeos van a hacer cosas muy buenas. No, pues no solo hicieron cosas buenas que vinieron de pronto a enseñar a leer y escribir, que eso es algo bueno, sino que vinieron a saquear y a matar. Ese es el punto malo. Entonces, jóvenes, seguimos. Miren, miren esa caricatura, jóvenes. Así estaban los países europeos con África. Y de repente dijeron, vamos a repartirnos un continente, cada cual agarre lo que pueda. Pero ¿con qué derecho hicieron eso? Es injusto, tremendamente injusto. Y hasta el momento, África, al igual que los países de América Latina y muchos países pobres asiáticos, hasta el día de hoy siguen sufriendo las consecuencias de ese colonialismo europeo de aquel entonces, hasta el día de hoy. Miren, aquí están jóvenes. Fíjense por los colores, jóvenes, fíjense por los colores. Los países que están de color amarillo fueron conquistados por España. España en realidad no tuvo muchas conquistas en África, pero sí en América. Acuérdense que desde México hasta Chile conquistó España. Italia conquistó esta parte de Libia, miren, de color verde, esta parte de Eritrea y la parte de Somalia. Porque Etiopía lo intentaron conquistar, pero en Etiopía les ganaron la guerra a los italianos y no pudieron conquistar. Francia es lo que está de color morado. Miren, Francia tuvo hartísimos territorios, miren. Los dos imperios más grandes que se repartieron y que saquearon África fueron Francia y por el otro lado Reino Unido o Inglaterra, que es todo lo que está de color rojo. Miren, jóvenes. Estaba Alemania con esta parte color, ¿qué color sería? Como color ocre o color marrón, mejor dicho. Alemania. Color verde, Portugal. Estos son los territorios que conquistó Portugal. Y lo que tiene color, no sé si llamarle color crema más o menos, color melón, no sé, Bélgica. Si nosotros vemos el Congo, aquí en el centro de África, dice el Congo belga. Todo ese inmenso territorio fue conquistado por los belgas, cuyas atrocidades y crueldad pasaron a la historia, jóvenes. Porque a los pobladores de esas tierras, si no lograban recolectar una cierta cantidad de caucho al día, ¿saben lo que les hacían? Les cortaban la mano o el brazo con un machete. Así actuaban los europeos en contra de los africanos, jóvenes. Tremendo, tremendo esto, jóvenes. Y estas son las tres formas de dominio colonial, a través de concesiones, protectorados y colonias. Eran tres maneras como dominaban, gobernaban y hacían lo que ellos se les antojaba en las colonias en África, en Asia y en América Latina. Finalmente, jóvenes, para terminar, el resultado final de toda esa pugna, esa competencia, esa pelea que había entre países europeos por ver cuál era el más poderoso, cuál conquistaba más territorios, cuál era el más rico. Había una competencia entre ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues resultó que al final de ese proceso, los países europeos se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial y se masacraron unos contra otros. Entre los mismos europeos se mataron en la Primera Guerra Mundial a causa de la codicia, a causa de la ambición, a causa de ese colonialismo nefasto que aplicaron en muchas partes del mundo. Fíjense, jóvenes, esto es la historia y vale la pena conocerla para aprender, jóvenes. Esta es la pregunta de la tarea, jóvenes. Después de todo lo que han hecho los europeos invadiendo y saqueando continentes, les pregunto, jóvenes, ¿por qué tenemos monumentos de ellos en nuestros parques y avenidas? Suani Prieto, quisiera escuchar su opinión, su criterio. ¿Estará bien que nosotros tengamos monumentos de los europeos que invadieron, que conquistaron, que mataron a los indígenas
y nosotros les hagamos monumentos a ellos en nuestros parques y avenidas. ¿Qué opinas, Juan y Prieto? No, no me parece justo tener monumentos de ellos cuando ellos en realidad nos invadieron, nos mataron. Correcto, Suani. Parece que es una cosa ilógica, ¿verdad? No tiene sentido tener monumentos de estas personas que tanto saquearon nuestros pueblos, ¿verdad? Esa es la tarea que ustedes tienen. ¿Ya la hicieron a la tarea, jóvenes, sí o no? A ver, ¿quién se puso las pilas y ya hizo la tarea? A ver, levante la mano. Profe, ya en el celular, así no, ya lo hubiera hecho hace rato, profe. Por supuesto, yo les dije al inicio de la clase, abran la tarea y ahí ustedes tenían ya facilito para escribir y enviarlo. Muy bien, jóvenes. Preguntas sobre el tema, jóvenes. Muy bien, acá tengo otros comentarios interesantes. Aquí me dice Isabel, eh, dice, eso sería, ya, antes me dice, ya, María me dice, no, porque eso sería como agradecer a los que mataron y robaron. Exacto. De verdad que no debería haber eso. No debería darse eso. Dice Isabel, desgraciadamente eso quedó como patrimonio histórico. Así es, Isabel, y por eso es que hasta el día de hoy hay muchos monumentos en toda América y en toda África donde están estas personas europeas como parte ya de la historia de esas naciones. Pero en realidad, si vamos a la historia, pues produjo mucho daño el colonialismo europeo. Cosas positivas. Podríamos mencionar como cosas positivas del colonialismo europeo que trajeron, al menos un poquito por lo menos, trajeron la tecnología y la ciencia. Eso sí, ayudaron un poquito por lo menos. Pero seguimos siendo países pobres porque las grandes potencias hasta el día de hoy nos siguen manejando como a ellos les da la gana. Si ellos quieren, nos bloquean, si ellos quieren, nos ponen sanciones, si ellos quisieran, nos invaden y los países pobres y pequeños no podemos hacer nada ante eso. Lamentablemente es así. Solo que hoy en día ya pocas invasiones se producen y más bien lo que esas superpotencias hacen es dominar las economías de esos países, con lo cual obtienen el mismo resultado y para ellos mejor, porque no necesitan enviar militares para que nos invadan. Simplemente necesitan tener a presidentes ineptos y presidentes que les colaboren con esas superpotencias para darles a sus fábricas, a sus industrias, la mayor cantidad de ganancias y a nuestros países dejarnos la mayor cantidad de pobreza y de miseria. Esos pésimos presidentes, lamentable y triste que lo diga, jóvenes, ha sido Lenin Moreno Garcés, que ya por fin la próxima semana termina su periodo como presidente, pero este ha sido uno de esos típicos presidentes donde vende la patria a las superpotencias, a nosotros nos queda la pobreza y la deuda, a nosotros nos queda pobreza y deuda, pero los países ricos pues se seguirán enriqueciendo a costillas de nosotros, los países pobres. Jóvenes, ¿cómo salir de todo esto? Con el estudio, mis jóvenes, con el estudio, conociendo, estudiando, leyendo. Solo el estudio nos puede liberar de esa ceguera, de esa esclavitud de la ignorancia. ¿Sí? Mis queridos jóvenes, aquí terminamos. Espero que el tema les haya gustado, les haya resultado interesante. Y bueno, mis queridos jóvenes, en la tarea solo tienen una preguntita, que fue la última la que les mostré en la pantalla. Por favor, envíenla lo antes posible, ¿sí? La próxima semana, esa tarea y ese taller lo vamos a hacer dentro de la hora clase. Así todos aquí mismo me hacen ese taller, ¿sí? ¿O alguien lo hizo? Dayana Vera, ¿usted hizo ya la tarea o no? No, profe, todavía no. ¿Todavía no? Ya, ok, pero es muy facilita, así que la van a hacer en 5 minutos. Pero bueno, eso lo hacen en la tarde después, no se preocupen. Ahorita ya terminamos. Isabel nos dice, básicamente los países pequeños que no se pueden defender no tienen voto, o sea, solo queda dejar que los venzan. Isabel no pudo haber sido más precisa, excelente. Literalmente eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Pero la Profe, única forma, ¿cómo podemos enfrentar eso, jóvenes? Estudiemos, preparémonos para tener una sociedad más desarrollada, con más industria, más tecnología. Diga, Ángel,
Pueden retirarse, jóvenes, ya tienen otra clase. No se preocupen, un gusto Profe. saludarlos. No, Que profe. Dios me los bendiga. Profe. Hasta la próxima. Diga, Ángel. Usted también, profe. Chao, profe. Profe. Chao. Chao. Dígame, Profe, Ángel. una pregunta. Sí. Profe, ¿usted sí me puso asistencia? Ah, ya, Nick Alejandro. Sí. Sí, Nick, lo vi que se desconectaba, se conectaba, pero sí le puse asistencia, no se preocupe. Gracias, profe. Ok, de nada. Cuídense, jóvenes, chao, hasta la próxima.